Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 148 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del primer libro de los Reyes, capítulo 6, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 9 y el Salmo 4. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 6. Construcción del templo. El año 480 de la salida de Israel de Egipto, cuarto reinado de Salomón sobre Israel, es el mes de Sib, que es segundo. Comenzó Salomón a construir el templo del Señor. Este templo tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. La sala que había delante del edificio central tenía 10 metros de largo a lo ancho del edificio y 5 de ancho a lo largo del mismo. Él mismo hizo ventanas con rejas y construyó, pegada al muro del templo, una galería alrededor de todos los muros del templo, en torno al santuario y lugar santísimo, e hizo habitaciones laterales alrededor. La galería de abajo tenía 2 metros y medio de ancho, la del medio 3, y la tercera 3 y medio, pues había reducido la parte exterior del templo, pero no tener que empotrar las vigas en los muros. En la construcción del templo se emplearon piedras previamente talladas en la cantera, de modo que mientras se construía el edificio no se oyó golpe del martillo, de cincel, de ninguna otra herramienta de hierro. La puerta de la entrada a la galería de abajo estaba al lado derecho del edificio. Por una escalera de caracol se subía a la del medio, y de esta a la tercera. Cuando Salomón terminó de construir el edificio, lo decoró con un artesano de cedro. Construyó una galería de 2 metros y medio del altar y la trabó al edificio con vigas de cedro. Entonces el Señor dijo a Salomón: por haber edificado este templo, te prometo que si caminas según mis leyes, pones en práctica mis preceptos y cumples todos mis mandamientos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Terminada la construcción del templo, recubrió las paredes interiores con tabla de cedro, desde el pavimento hasta las vigas del techo. Todo el interior, el suelo del recubrimiento con tabla de ciprés. Revistió los 10 metros de la parte posterior con tabla de cedro, desde el suelo hasta las vigas, y destinó su interior para camir o un lugar santísimo. Mientras que los 20 metros de delante del lugar santísimo constituía el lugar santo, todo el interior era de cedro, con bajorrelieves de frutos y guirnaldas de flores, todo el cedro. Se veía la piedra. En el fondo del edificio, por dentro, preparó el lugar santísimo en donde se colocó el arca de la alianza del Señor. El lugar santísimo tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, y lo recubrió de oro puro. Levantó un altar de cedro delante del lugar santísimo, lo recubrió de oro puro y puso cadenas de oro delante del mismo. Revistió de oro todo el interior del templo, de arriba a abajo, y todo el altar del lugar santísimo. Puso en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo de 5 metros de altura. Cada una de las 2 alas de los querubines medían 2 metros y medio, o sea, 5 metros de un extremo al otro. La medida y la forma eran la misma para los dos. La altura de los querubines era de 5 metros. Puso los querubines en la parte interior del templo con las alas desplegadas. El ala de uno tocaba una pared y la ala de la otra la opuesta. Las otras 2 alas se tocaban una con la otra en medio del edificio. También revistió de oro los querubines. Hizo esculpir los muros exteriores del templo con bajorrelieve de querubines, palmas y guirnaldas de flores, por dentro y por fuera. Recubrió de oro el pavimento del templo por dentro y por fuera. Hizo puertas de madera de olivo para la entrada del lugar santísimo. Los marcos de la puerta tenían forma de pentágono. Las hojas de la puerta eran de madera de olivo con tallados de querubines, palmas y guirnaldas de flores. Recubrió de oro incluso los querubines y las palmas. También para la entrada del santuario hizo jambas de madera de olivo, cuadrangulares, y 2 puertas de madera de ciprés, cada una de las 2 hojas giratorias y talladas
de querubines y palmas y guirnaldas de flores. Recubrió todo de oro exactamente ajustado a la figura. Construyó finalmente el atrio interior con 3 hileras de piedras talladas y unas de vigas de cedro. El 4º año, al mes de Sib, se pusieron los cimientos del templo del Señor. En el año 11, en el mes de Bul, que es el 8º mes, quedó completamente terminado el edificio con todo lo preceptuado. Se construyó, pues, en 7 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la construcción del templo, donde se ven las medidas y un poquito la descripción de lo que había en el templo. Al colocarnos en ese momento, no es solamente conocer datos, sino ver la laboriosidad que tenían para realizarlo. Y sobre todo, lo escrupuloso que era para que se rindiera honor y gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado cosas diminutas que pareciera ser que no son para dar gloria a Dios? Pero esas veces o esas cosas que dejamos, a veces no hace esa comunión o esa transición o esa comunicación con Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Reyes, pasemos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 9. Salomón y la reina de Saba. La reina de Saba, al oír la fama de Salomón, vino a Jerusalén a ponerlo a prueba, poniéndole un enigma. Vino con un gran número de acompañantes y un camello cargado de perfumes, oro y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Se presentó a Salomón y le manifestó todo lo que tenía pensado decirle. Salomón contestó a todas sus preguntas. No hubo ninguna cuestión difícil que el rey no pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los alimentos de su mesa, el porte de sus servidores y sus uniformes, los coperos, sus atuendos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: «¿Era verdad lo que yo había oído en mi país cerca de ti y de tu sabiduría? Yo no quería creerlo, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Pero veo que no me habían dicho ni la mitad. Tu sabiduría supera la fama que había llegado hasta mis oídos. Feliz tu gente, felices tus servidores que están siempre a tu lado y escuchan tu sabiduría. Bendito el Señor, tu Dios, que ha tenido a bien sentarte sobre el trono como rey al servicio del Señor tu Dios. Por su amor eterno a Israel, te ha constituido su rey para administrar el derecho y la justicia». La reina obsequió al rey con 4,000 kilos de oro, perfume y piedras preciosas en gran cantidad. Jamás se vio tan cantidad de perfume como la ofrecía por la reina de Saba. Además, los siervos de Hirán y los de Salomón transportaron, junto con el oro de Ofir, madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey entarimados para el templo del Señor y para el palacio real, y cítaras y arpas para los músicos. Sándalo como aquel no se había visto ninguna en Judá. Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, en cantidad muy superior a lo que ella trajo al rey. La reina se despidió y regresó a su país con sus acompañantes. Riqueza de Salomón. El oro que entraba anualmente en las arcas del rey Salomón sumaba unos 22,800 kilos, sin contar el procedente de los impuestos a comerciantes y mercaderes y el que les daban como tributo los reyes de Arabia y los gobernantes del país. El rey Salomón mandó fabricar 200 escudos de oro fundido, de unos 7 kilos cada uno, y 300 escudos más pequeños de oro fundido, de 3,5 kilos cada uno, y los colocó en la sala llamada Bosques del Líbano. Hizo también un gran trono de marfil que recubrió de oro finísimo. El trono tenía 7 gradas, y una entrada de oro y un cordero de oro puro grabado en el respaldo. Tenía también el trono unos brazos en los cuales había 2 leones. Había otros 12 leones
y uno y el otro lado de las 6 gradas. Jamás se había hecho cosa semejante en el reino alguno. Todas las vasijas del rey Salomón eran de oro mismo, que todo el mobiliario de la sala llamada bosque del Líbano. Todo era de oro puro, no había nada de plata, pues apenas se estimaba en el tiempo del rey Salomón. El rey tenía una flota de barcos que iban a Tarsis con los servidores de Hirán, y cada 3 años regresaban con cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y todos los reyes de la tierra querían ver a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había concedido. Le traían como regalos el objeto de plata y de oro junto con sus vestidos, armas y perfumes, caballos y mulos. Así todos los años tenía Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos, tenía carros de combate y 12,000 jinetes que estaban en los establos de las ciudades destinadas a ellos y en Jerusalén, junto al rey. Extendió su poder sobre todos los reyes desde Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta las fronteras de Egipto. El rey hizo que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros tanto como las higueras de la Cefela. Los caballos destinados a Salomón son importantes de Egipto y todos los demás países. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, desde el comienzo al final, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías y de Silo, y la visión del vidente Ido sobre Jeroboam, hijo de Nabal. Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel, murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Lo cedió en el trono a su hijo Roboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el relato de Salomón y la reina de Saba, y también la riqueza de Salomón. También la muerte de Salomón. ¿Qué nos lleva con todo esto? Que el reconocimiento no solamente llega de aquellos que son de nuestra comunidad, también de los que están fuera. Porque cuando tenemos la gracia, la sabiduría y la inteligencia, podemos convivir con cualquier persona y sobre todo comunicarles la gracia. Y la riqueza no es los bienes, sino es lo que le ofrecemos al Señor. También vemos el momento final de Salomón, que solamente se habla, que está escrito, y sobre todo de la gran sabiduría que él tenía para compartirla con los demás. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las crónicas, pasemos ahora al Salmo 4. Me diste alivio en la angustia. Al maestro de coro. Con arpa, Salmo de David. Respóndeme cuando te invoco, oh Dios mi Salvador, tú, que en la angustia me diste alivio. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan que el Señor me ha mostrado su amor. El Señor me escuche cuando le invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificio como es debido y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos mostrará la felicidad? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, pues tú, Señor, me das más alegría que si tuviera trigo y vino en abundancia. Me acuesto tranquilo y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. Oración final. Señor, muéstranos tu camino. Haznos sentir siempre útiles a tu amor y compartirlo con los demás, para que tú seas el esplendor de todos los hombres y esa luz que ilumina los corazones de ellos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir compartiendo y sobre todo viviendo la palabra de Dios. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.